El don de lenguas es algo maravilloso que Dios dio y es un don. Y yo creo en el don de lenguas. Y es más, yo no sé si lo tuve, ya les expliqué, pero una vez me pasó. Vamos a ver ahora que voy al África, a ver qué pasa. A ver si Dios me da el don de lenguas allá. Pero les digo algo. Si bien el don de lenguas es un don de Dios, tiene que ser usado para aquello para lo cual Dios lo dio. Y San Pablo dice, el don de lenguas es señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Es para predicarle a los que no entienden. Pues ¿para qué les voy a hablar yo a ustedes en lenguas aquí? Y ustedes no lo entienden. Yo puedo ponerme aquí a hablar en más de un idioma. ¿Me entendieron? Eso es hebreo. ¿De qué sirve? Nomás para mostrar que yo puedo hablar en lenguas, ¿verdad? Y ese es el problema, que los que hablan en lenguas en la iglesia lo hacen para ser vistos que ellos tienen el don de lenguas. Ese era el problema en Corinto, que querían mostrar que ellos eran superiores a los otros porque ellos sí tenían el don de lenguas. Cuidado con ese orgullo, porque es igual que Simón el mago. Cuidado, porque si yo estoy mal usando el don del Espíritu Santo, me voy a perder igual que Simón el mago, aunque esté bautizado y aunque hable en lenguas. Hoy vamos a hablar sobre un don en específico que es muy mal entendido. Un don que ha sido abusado. Un don que hoy en día caracteriza a ciertos movimientos religiosos que dicen que la persona que no tiene ese don no tiene el Espíritu Santo. Y ese don es el don de lenguas. Es uno de los dones del Espíritu Santo, pero nos vamos a abocar hoy, en este día, a estudiar ese don en particular. Así como esta mañana estudiamos el don de profecía, esta tarde vamos a estudiar el don de lenguas. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra de Dios sobre el don de lenguas? En primer lugar, sabemos que es un don del Espíritu Santo. El apóstol San Pablo dice que el don de lenguas no es uno de los dones superiores, sino es uno de los dones inferiores. Hablamos de esto esta mañana y leímos los pasajes. Por ejemplo, dice en 1 Corintios 14:5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Así que hay una gradación de dones. Hay algunos dones que son más importantes que otros. Todos los dones vienen de Dios, todos los dones no son de despreciar, pero hay unos dones que son más importantes que otros. Y aquí San Pablo dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Les oímos hablar, versículo 11, en nuestra lengua las maravillas de Dios. Así que no hablaron simplemente alabanza o no hicieron una oración en lengua, sino que proclamaron la palabra de Dios, hablaron de las maravillas de Dios y la gente se convirtió. El don de lenguas fue dado por Dios en ese momento. Y escúchenlo bien ahora. Porque los apóstoles eran todos judíos galileos. No había entre ellos quien hablara el idioma latín de los romanos, ni quien hablara el árabe, ni quien hablara el cretense, ni quien hablara el elamita, ni quien hablara el mesopotámico o babilónico. Ninguno de ellos podía hablar esos idiomas, no lo sabían.
pero la gente que se reunió hablaba esos idiomas. ¿Cómo les iban a predicar si no tenían el don de lenguas? Si ellos hablaban nomás un idioma. Dios dio el don de lenguas para que su verdad fuera proclamada. Ahora, hermanos, esto es algo muy interesante, porque hoy en día, la mayoría de los que hablan el don de lenguas, los que dicen tener el don de lenguas, hablan en una iglesia donde todos hablan español. Y eso a mí siempre me ha sorprendido. ¿Por qué da Dios el don de lenguas en un lugar donde todos entienden la lengua? Yo les voy a contar lo que me aconteció y ustedes juzguen por ustedes mismos. Estaba predicando a través de un traductor. Y ese traductor no era cristiano. Yo le ponía ganas a la predicación y él traducía, se le estaba pagando por traducir. Estoy hablando en Europa, no en este último viaje, hace años atrás. Yo no hablo el ucraniano. El ucraniano es parecido al ruso, pero tampoco hablo ni entiendo el ruso. El Señor me ha dado el privilegio de manejar más de un idioma. Hablo el español, hablo el inglés porque me crié en este país, fui a la escuela aquí y puedo predicar en inglés también. Pero porque mis abuelos eran italianos, también puedo entender el italiano. También puedo predicar en portugués. El Señor me dio esa oportunidad. Y no estoy diciendo esto, hermanos, para alabarme. No, son dones que el Señor me ha dado, pero ese no es el don de lenguas. Escuchen bien. El don de lenguas es poder hablar un idioma que uno no entiende, no un idioma que uno entiende. Esos idiomas yo los aprendí. No fue que me los dio el Espíritu Santo, aunque por supuesto es Dios quien nos da aún la oportunidad de mover la lengua, ¿no es cierto? Todo viene de Dios, pero no es un don sobrenatural, porque también hay personas que no creen en Cristo ni le han aceptado y hablan 5 y 6 y 7 idiomas. No quiere decir que tengan el don de lengua, simplemente aprendieron esos idiomas. Y yo los idiomas que hablo los aprendí, aparte de esos que les mencioné. Soy profesor de hebreo y soy profesor de griego. Por muchos años me tocó enseñar el griego y el hebreo en la universidad. Estuve en Israel para aprender el idioma. No me lo dio el Espíritu Santo. Así por maravilla y de golpe comencé a hablar el hebreo. Tuve que aprenderlo y me costó mucho. Porque el hebreo se escribe al revés que el español. El hebreo se escribe de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Es muy diferente. Y cuando usted mira el hebreo dice, son puros garabatos, no lo entiendo. Porque hay que aprender las letras y luego su significado. Sin embargo, lo que yo les estoy contando es algo completamente distinto. Yo no hablo el ucraniano, ni el ruso, ni lo entiendo. Y yo estaba traduciendo estaba predicando a través de un traductor. Es más, el traductor tenía que escucharlo en inglés, aunque mi idioma materno es el español. Tuve que predicar en inglés, no porque los ucranianos entendieran inglés, porque no entendían, pero para que me entendiera el traductor que no hablaba español, le tuve que predicar a él en inglés, y el traductor entonces comenzó a traducir, pero yo veía que había algo raro, como que la gente no estaba recibiendo el mensaje. Uno capta por la mirada de la gente, por la atención, uno capta
si la gente está siguiendo el mensaje o si nomás está distraída en cualquier otra cosa. Y yo veía que de alguna manera el mensaje no estaba llegando y comencé a ponerle más ganas, comencé a hablar con más fuerza, comencé a tratar de levantar de alguna manera el interés y el espíritu, pero no pasaba nada. El traductor iba como una metralla, igual que yo. Yo hablaba y él traducía, yo hablaba y él traducía. Y cada vez le alargaba más lo que decía porque no quería ir cortando. Y entonces yo hablaba más largo y él traducía. Pero llegó un momento que yo seguía hablando y él se calló. Y yo no me di cuenta. Y seguía hablando en inglés. Al rato me paro y digo, oiga, usted no está traduciendo, pero la gente estaba así. Todos estaban escuchando. Y le digo, traduzca. Y me dice, ¿y para qué? Y le digo, ¿cómo para qué? Para que la gente escuche. Le digo yo en inglés. Eso la gente no lo entendió. Pero el traductor me dice, ¿y por qué usted no me dijo que usted hablaba ucraniano? Y yo le dije, yo no hablo ucraniano. Me dice, pues usted está hablando perfecto ucraniano. Para mí era puro inglés. Pero la gente lo entendió. ¿Y saben por qué? Si yo hubiera tenido un traductor que hubiera estado en armonía con el cielo, Dios hubiera utilizado el traductor para traducir. Pero como ese hombre no estaba en armonía con el cielo, no le estaba poniendo amor ni expresión. Y el Espíritu Santo dijo, este no me sirve. Y lo hizo a un lado y me dio en ese momento la operación de que la gente me entienda. Ahora, yo hasta el día de hoy no sé si el Señor me dio el don de lenguas o si el Señor le dio el don de lenguas a la gente. A ver, entiéndanme. Yo estaba hablando inglés. Yo no estaba hablando ni español ni ucraniano. Estaba hablando inglés. Así que yo no siento haber recibido el don de lengua, pero la gente entendió. Y al final, un gran número de personas aceptaron al Señor. ¿Cómo se explica? Yo no tengo una explicación para esto. Nunca le he encontrado una explicación. Ahora, leyendo este pasaje de Hechos 2, dice, ¿no son galileos estos que hablan? Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pregunto, solamente pregunto. No puedo dar respuesta, pero es una pregunta que hago. ¿El don de lenguas está en el que habla o está en el que escucha? Les oímos hablar en cada lengua que hemos nacido. O sea, que el elamita lo escuchaba en elamita, pero el egipcio lo escuchaba. El elamita lo escuchaba en elamita, pero el egipcio lo escuchaba en egipcio. Y el árabe lo escuchaba en árabe, pero el que hablaba, ¿en qué idioma hablaba? No me pregunten, yo no tengo respuesta para eso, pero el texto podría dar a entender, cada uno les oímos hablar en la lengua en que hemos nacido. ¿Cómo explico eso? No sé, pero a mí me pasó. ¿Tuve yo el don de lenguas? La gente que me escuchó tiene que decir, usted tenía el don de lengua, porque nosotros le escuchamos hablar en ucraniano. Pero yo no puedo decir que tuve el don de lengua, porque yo nunca me escuché una sola palabra en ucraniano. Yo lo que escuché era puro inglés, porque eso era lo que yo estaba hablando. I was preaching in English, that's all. All I was saying is what the Lord gave me, but because
this man wasn't translating. I just kept on going and going and going and never stopped. And the people were like this. They were just listening on. And I never ever thought that I was preaching in Ukrainian, because I don't even know the language. ¿Me entienden? Eso fue lo que pasó. Estaba hablando puro inglés. Ahora, si alguno de ustedes que no habla inglés me entendió lo que dije en español, pues el don de lenguas lo tuvo usted, no yo, porque yo estaba hablando inglés. ¿Me entendieron? Ahora, con esto no estoy minimizando el don de lenguas, solamente estoy diciendo que hay muchas cosas que todavía están por investigarse en la palabra de Dios. Y no podemos decir que nosotros tenemos todas las respuestas, porque el Señor nos va revelando poco a poco lo que vamos aprendiendo en su palabra. Pero una cosa es cierta, que esa gente escuchó el mensaje de Dios en su propio idioma. En su idioma, y eran lengua, no eran jeringosa, no eran gibberish, bla bla bla. Hablaban idiomas reales. Cada vez que Dios dio el don de lengua, siempre había personas que no hablaban el mismo idioma. Yo les desafío a ustedes a que me muestren un pasaje en la Biblia donde Dios dio el don de lenguas en un lugar donde no había personas que no hablaran otro idioma. Por ejemplo, la gente dice que cada vez que el Espíritu Santo desciende, siempre se manifiesta con el don de lengua. Esos dicen, algunos que dicen que el don de lenguas es la prueba, la señal, el sello del Espíritu Santo es hablar en lengua. Vean, por ejemplo, Hechos capítulo 8. En Hechos 2 está el don de lenguas. En Hechos 10 está el don de lenguas. Pero en Hechos 8 está el derramamiento del Espíritu Santo, pero no se menciona el don de lengua. Léanlo. La predicación del Evangelio en Samaria. Conozco a muchas iglesias hoy en día que tienen problemitas igualitos con el don de lenguas. Por eso necesitan estudiar lo que dijo San Pablo sobre el don de lenguas. Y en los minutos que quedan lo vamos a ver. Primero les dice, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes sobre los dones espirituales. Había un problema en Corinto. Había ignorancia sobre los dones espirituales. Unos se creían mejores que otros, porque tenían ciertos dones que otros no tenían. Y por eso Pablo les dice, hermanos, es como el cuerpo. No puedes menospreciar a la mano, ni al pie, ni al ojo, ni a la oreja, porque todos son necesarios. Eso está en el capítulo 12. Y cada uno recibe el don que Dios le da. No menosprecies al que no tiene tu don. Hay muchos hoy en día que menosprecian y dicen, si tú no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Cuidado, cuidado. Porque no todos son apóstoles, no todos son profetas, ni todos son con dones de sanidad, ni todos hablan en lenguas. Lo dice el capítulo 12. Cada uno recibe el don que Dios le ha dado. En el capítulo 13 dice algo más importante todavía. Espántense. Miren lo que dice. Y este es un mensaje que necesita ser predicado hoy en día. Si yo hablo lenguas, capítulo 13, humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Y ahora miren lo que estaba pasando en Corinto, dice Pablo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ahora escuchen. Él no está diciendo que esto está bien. Algunos quieren usar este pasaje para decir, miren, el don de lenguas no es para hablarle a los hombres, sino para hablarle a Dios. Pero Pablo dice, hermanos, así como les dijo antes, vienen a la cena del Señor y se engullen la comida antes que los demás y dejan a los otros con hambre.
Miren lo que está pasando en su iglesia. El que habla en lenguas, en lugar de hablarle a los hombres, se pone a hablarle a Dios, porque tiene el don de lenguas, pero nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Es eso lo que Dios quiere? No, el don de lenguas se dio para predicar el Evangelio a la persona que no entiende el idioma. Dios te da el don de lenguas para poder compartir con él. Pero lo están usando mal, dice Pablo. Sigan leyendo. El que profetiza o predica, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua, y por cierto, en las Biblias dice lengua extraña, pero la palabra extraña no está en el idioma original, chequenlo. Vayan a buscar en el griego a ver si aparece la palabra extraña. No dice lengua extraña, dice lengua. El que habla en lengua, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora, hermanos, las lenguas son para predicar el Evangelio a aquella persona que no te entiende en el idioma en que tú hablas. El Señor te da el don de lengua para que esa persona entienda, para que entienda en su propio idioma. Pero San Pablo dice, si vas a usar esa lengua en la iglesia, tiene que haber intérprete. Pero hermanos, yo he entrado en iglesias donde cada uno está hablando en lengua y nadie, en iglesias donde cada uno está hablando en lengua y nadie le está prestando atención. Y es más, he estado en iglesias donde he visto que se forma una varaonda, se forma un relajo con palabra clarita, y uno está por allá gritando y el otro gritando en el otro rincón y el otro orando y el otro bendiciendo y nadie entiende nada, y es un desorden en la casa de Dios. ¿Ustedes creen que eso es del Espíritu Santo? Ay, mi hermano, sigue leyendo y te vas a dar cuenta. Mira lo que dice San Pablo. Doy gracias a Dios, versículo 18, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Amén. Pero en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué dice Pablo? Yo hablo en lengua. Dios me dio ese don. Él predicaba y la gente le entendía en el idioma que él predicaba, aunque él mismo ni entendía a veces lo que él decía. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabritas que se entiendan que 10,000 en lengua. Sigan leyendo. Eso lo dice San Pablo por inspiración de Dios. Y el Espíritu Santo no se contradice. Hermanos, no seáis niños en vuestro modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en vuestro modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas, versículo 22, si tienes tu Biblia, subraya ese versículo 22 porque ahí te da la clave de lo que es el don de lenguas. Dice, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a quienes, a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a quienes, a los creyentes. Escuchen bien, hermano, las lenguas no son para los creyentes, señal. Sin embargo, hay muchas iglesias hoy en día y congregaciones que dicen que si tú no tienes el don de lenguas, no tienes el Espíritu Santo, te falta la señal.
Así dicen, te falta el bautismo del Espíritu Santo. Te falta la señal del bautismo del Espíritu Santo, que es el don de lengua. Y Pablo dice, las lenguas no son por señal para los creyentes. Oigan, mejor que obedezcamos la palabra de Dios y le prestemos atención para no ser engañados. Las lenguas no son por señal para los creyentes, sino que Dios los dio ¿para quién? Para los incrédulos, para que le prediquemos el evangelio a los no creyentes. Para eso se dieron las lenguas, no para hablarlas en la iglesia. Yo no entiendo. Voy a México. Oigan, y no quiero ofender a ningún mexicano, pero estaba en un lugar donde eran puros, y con el perdón de la palabra, no es para ofender a nadie, puros indiecitos mexicanos. ¿Verdad? Y no estoy ofendiendo, estoy diciendo la verdad. Estuve en una iglesia donde eran puros indiecitos mexicanos que apenas si hablaban el español, porque lo que hablaban eran sus idiomas indígenas. Y en lugar de hablar en su idioma indígena o en su idioma español, estaban hablando una jeringosa que ni ellos mismos entendían. ¿Para qué va a dar Dios el don de lengua para unos indios mexicanos estar hablando en japonés? ¿Quién le va a entender? Me voy a una iglesia en Costa Rica, lo único que hablaban era el español. Ahí no había uno que hablara ningún otro idioma. Y resulta que estaban hablando en lengua. ¿A quién le hablaban? Si las lenguas son para predicar el evangelio a los no creyentes. En cambio, el don de profecía, de predicación, ese es para la enseñanza de la iglesia. Sigan leyendo y ya estamos casi al terminar. Miren cómo dice. Si pues toda la iglesia se reúne, versículo 23, en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran los indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? La palabra de Dios me enseña que así como Dios da dones, el diablo falsifica los dones. Y yo les puedo contar muchas historias que yo viví, no que me las contaron, que yo las viví. Yo estaba enseñando en la universidad en Costa Rica. Este joven se llama Joseph Thompson y actualmente es el pastor en una iglesia en las Islas Caimán. Estuvimos con ellos este año y en diciembre vamos a regresar a predicar allá con Joseph Thompson. Betel, que está aquí, lo conoce al pastor. Esto le pasó a él, pero él en esa época no era pastor, era mi alumno. Yo estaba preparando pastores en la escuela, en el seminario. Él salía los veranos a colportar. ¿Ustedes saben lo que es colportar? Algunos sí, ¿verdad? Es salir a vender libros y Biblias, con eso se ganan la beca para seguir estudiando. Pues Joseph se fue a colportar a un lugar que se llama Puerto Limón, en Costa Rica. Es un puerto muy importante en el Caribe, en Costa Rica. Y ahí llegan barcos de todas partes. Como Joseph Thompson habla inglés y habla español, pues se metía a los barcos y les vendía. Y como los barcos pasan muchos días en alta mar y necesitan libros para leer, para entretenerse, pues hoy en día quizás no, porque hoy tienen internet y otras cosas allá en los barcos, ¿verdad? Porque tienen satélite, pero les estoy hablando de hace unos 20 años atrás, cuando todavía no existía ni la internet ni el satélite. Y los marineros compran libros porque tienen que entretenerse, así que era buen negocio para Joseph. Iba y les vendía Biblias, les vendía libros de la palabra del Señor. Pues se hizo amigo de entró a un barco holandés, con bandera holandesa, y se hizo amigo de uno de los marineros. A los marineros le daban 24 horas de asueto para salir a tierra y salir a visitar. Y el marinero le dijo, tú que conoces por aquí, llévame a conocer la ciudad. Y le dijo Joseph, está bien, yo te vengo a buscar, ¿a qué hora sale? A tal hora. Se pusieron de acuerdo y salieron. Fueron a caminar por la ciudad.
Y mientras iban caminando, pasaron frente a una iglesia, las puertas estaban abiertas. Era una iglesia así llamada evangélica. Estaban orando. Y eso que les conté que me pasó a mí, pasó ahí también. Era una varaonda. Era un griterío y todo el mundo gritando al mismo tiempo. Y uno alababa y el otro hablaba en lenguas y bueno. Pero lo interesante del caso es que el marinero que no era cristiano se paró y quedó como hechizado viendo y escuchando. Había una persona que posiblemente era el ministro o alguien de importancia en la congregación, tenía el micrófono y él estaba orando en lenguas. El marinero le dijo a Joseph, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Y le dice Joseph, ¿por qué? Ese hombre está hablando en mi idioma. Está hablando en Dutch. Dutch es holandés. Y está hablando en perfecto holandés. Y le dijo Joseph, ¿qué dice? Y le dijo el marinero, ni me atrevo a decir lo que dice. Está maldiciendo a Dios, a Cristo. Le está llamando perro asqueroso y unas palabrotas horribles al Espíritu Santo. Está maldiciendo a Dios. ¡Vámonos!, le dijo. Y los hermanitos en la iglesia pensaban que su pastor estaba hablando en lenguas. Sí estaba hablando en lengua, en perfecto holandés. Pero ninguno entendía, por eso podía hablar en lenguas del diablo. Porque el que le inspiró esa lengua, maldiciendo a Cristo, la Biblia dice que ninguno llama anatema a Cristo, si habla por el Espíritu. Primera de Corintios 12:2, ninguno puede llamar a Cristo maldito, anatema, si habla por el Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque ya en aquella época estaba pasando lo mismo. Había don de lenguas falso y había gente que hablaba en don de lenguas y maldecía a Cristo. Eso le pasó a Joseph Thompson. Yo le puedo contar una historia tras otra. Miren, tenía yo solamente 17 años y fui a Brasil, a Río de Janeiro, y con esto termino, ahora sí. No, es que me han pasado muchas cosas, imagínense. Tengo 34 años en el ministerio de predicar la palabra del Señor. Pero en ese momento tenía 17 años. Estaba en mi último año de teología. Estaba estudiando. A los 18 comencé a ejercer como pastor en California. Mi primera iglesia fue en Glendale, California. Pero yo estaba en Brasil, en la playa de Copacabana. Es una de las playas más famosas del mundo, en Río de Janeiro. Ahí está el Pan de Azúcar que se ve. Y yo estaba hospedado porque había ido justamente a predicar, aunque todavía no estaba graduado de pastor, pero ya estaba predicando, porque predico desde los 15 años. Y estaba hospedado allí y fue justamente en el famoso carnaval de Copacabana. ¿Saben lo que es el carnaval? De Nueva Orleans se queda chiquito al lado del de Río de Janeiro. Y dicen que es el carnaval más famoso de Estados Unidos, el Mardi Gras, en Nueva Orleans. Y yo no dudo que el Señor permitió que le viniera a Nueva Orleans lo que le vino por las barbaridades del carnaval, que es una fiesta pagana en la cual se adoran a los demonios. La mano de Dios no pudo proteger esa ciudad del huracán por las cosas feas que se hacían en esa ciudad en el carnaval. Pero en Copacabana, esto lo vi yo, nadie me lo contó. Ahí en la arena estaban los famosos brujos del vudú. Allá le llaman macumba. En Haití le llaman vudú. ¿Saben lo que es el vudú? La brujería, el hacer cultos a Satanás. Estaban en la arena, hacían sus fuegos, porque hacen unos fuegos.
y danzan, hacían sus fuegos, porque hacen unos fuegos, y danzan en torno al fuego, y comienzan con unos tambores, y van tocando los tambores cada vez más rápido, y la gente comienza a danzar en torno al altar de fuego. Si ustedes quieren leer sobre esto, también está en la Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 18, donde los sacerdotes de Baal danzaban en torno al altar, saltaban, pegaban gritos y se cortaban con cuchillos. Eso que está en la Biblia, yo lo vi con los sacerdotes de Baal modernos, los satanistas, se cortaban con cuchillos. Pero cuanto más sonaba la música, más saltaban y entraban en un frenesí, caían al suelo. Pero lo que más me impresionó era el don de lenguas. Hablaban en lenguas todos los que estaban ahí, hasta la gente que se acercaba, los tocaban con la mano y comenzaban a hablar en lengua. Y no había persona que se parara ahí adelante que no comenzara a hablar en lengua. ¿Y ustedes creen que eso era del Espíritu Santo? Ay, mi hermano, eran sacerdotes satánicos hablando en lengua, diabólicos. El diablo puede y falsifica los dones del Espíritu Santo, todos. Hay que tener cuidado, porque el hombre se va fácil por lo sobrenatural, y nomás cuando ve un milagro dice, es el dedo de Dios.